Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien, maestra. Buenas tardes. Bien, maestra, buenas tardes. Buenas Buenas tardes, tardes. maestra. Vamos a iniciar, por favor, bienvenidos nuevamente. Espero que todos se encuentren muy bien. Vamos a iniciar con nuestra frase del día de hoy, del 6 de mayo del 2020. ¿Quién quiere leerlo? Marta, maestra. Sí. No hay medicina que cure lo que no cura la felicidad. Correcto. Sí, vamos a continuar. Vamos a seguir hablando sobre la atención sanitaria, basado también en la práctica en la comunidad, ¿sí? Vamos a leer por último atención secundaria y terciaria, por favor. ¿Quién me quiere ayudar a leerlo? Kenia, maestra. Uh-huh. Atención secundaria y terciaria. En la atención secundaria y terciaria, tradicionalmente el diagnóstico y tratamiento de enfermedades son los servicios prestados con más frecuencia. Con la llegada de la gestión de la atención, muchos profesionales están prestando estos servicios en tornos de atención primaria. La gestión de enfermedades es el servicio más frecuente y más caro del sistema de prestación de cuidados sanitarios. Los enfermos agudos y crónicos representan alrededor del 20% de la población de Estados Unidos y consumen alrededor del 80% del gasto de la atención sanitaria. Correctamente. Así que más del 80% de los adultos de 65 años tienen como mínimo una enfermedad crónica que causa pues múltiples problemas sanitarios. Las personas que no tienen seguro pues representan un problema sanitario en aumento. El grupo de edad de ciudadanos sin seguro que crece más rápidamente es el de los adultos jóvenes con edades comprendidas entre los 19 y los 34 años. Así que los adultos jóvenes de familias de bajos ingresos que cumplen 19 años están en peligro de estar sin seguro por la imposibilidad de seguir su propia educación y encontrar un empleo que ofrezca beneficios sanitarios. La cobertura para los adultos jóvenes pues es importante por varias razones y este grupo de edad pues sufre una incidencia alta de obesidad, embarazo y VIH, como lo habíamos comentado en la anterior clase. Así que es menos probable que la gente de este tipo de grupo pues vea a un médico regularmente o haga seguimiento de un problema si no tiene un seguro médico. La ausencia de seguro pues varía según el origen étnico. Algunas estadísticas pues nos muestran que un 34% de los hispanos, sí, un 19% de los afroamericanos y un 10% de la población caucásica, o sea, los pacientes blancos, sí, no tienen lo que es el seguro médico. Por eso es muy importante identificar qué grupos de personas cuentan con un tipo de seguro o plan médico, ¿sí? La atención secundaria y terciaria pues es una de las más costosas con la llegada de la tecnología pues avanzada, la sesión de atención, médicos ahora que realizan intervenciones quirúrgicas más sencillas en salas de quirófano, de lo que es el área de la consulta, en lugar de realizarlas en el área hospitalaria. Así que el coste para los pacientes es más bajo en las salas de una consulta porque el coste general de la infraestructura de la instalación pues llega a ser totalmente más bajo. Entonces, por eso es muy importante identificar el tipo de plan de atención hacia el paciente, ¿sí? Y el tipo de que cubre, ¿sí?, su seguro médico para en relación al coste para el paciente y sobre todo las incidencias y el control de las tasas, como habíamos mencionado desde la natalidad hacia lo que es la mortalidad. Muy bien, ¿aquí tienen alguna duda, algún comentario? No, maestra. No, maestra. ¿Sí? Acuérdense también que habíamos mencionado que dentro del tercer nivel pues está la atención para el restablecimiento. Así que pacientes que se están recuperando de ciertas enfermedades o que tienen ciertas discapacidades agudas o crónicas, pues a menudo requieren servicios adicionales
para poder volver a su funcionamiento anterior o alcanzar un nuevo funcionamiento limitado por la enfermedad o ya sea por su misma discapacidad. Así que el objetivo de la atención para el restablecimiento pues es ayudar a las personas a recuperar el máximo de su estado funcional y aumentar la calidad de vida mediante la promoción de la independencia y el autocuidado. Sí, esto es con el aumento de altas precoces en los hospitales. Los pacientes pues normalmente necesitan algún nivel de atención para su propio restablecimiento. En ejemplo, hay algunos pacientes que precisan una continuidad de cuidados de las heridas y control de actividad y el ejercicio hasta que se hayan recuperado suficientemente después de las cirugías. Eso es para realizar de manera independiente las actividades normales de la vida diaria ante el paciente. ¿Sí? Entonces, por eso es muy importante identificar cada objetivo en relación a los niveles de atención médica. Dijimos atención primaria, promoción y prevención, ¿sí? Secundaria, diagnóstico, ¿sí? O el seguimiento, enfermedad o patología a descartar ante este nivel. Y el tercer nivel, la rehabilitación, ¿qué más? El restablecimiento o la atención continuada hacia ciertas patologías o enfermedades. Y la atención especializada. Muy bien. Vamos a continuar. ¿Existe alguna duda, algún comentario? No, maestro. Muy bien. Vamos a, por favor, a relacionarnos con esta diapositiva. ¿Quién me quiere ayudar a leerla, por favor? Graciela, maestra. Sí. Práctica basada en la comunidad. Es importante comprender el enfoque de la atención sanitaria basada en la comunidad. La atención sanitaria basada en la comunidad es un modelo de cuidados que llega a cada persona en la comunidad, incluidos los pobres y los que no disponen de cobertura sanitaria. Se centra preferiblemente en la atención primaria más que en los cuidados institucionales o agudos y proporcionan conocimientos sobre la salud y la promoción de la salud y los modelos de atención a la comunidad. La atención sanitaria basada en la comunidad se realiza fuera de las instituciones de atención sanitaria tradicionales como hospitales, proporcionando servicios a personas y familias dentro de la comunidad para enfermedades agudas y crónicas. Muy bien. Dentro de la práctica basada en la comunidad, pues es muy importante establecer ciertos objetivos, que es explicar la relación que se va a tener entre el profesional, a la salud pública y a la salud comunitaria. Diferenciar la salud comunitaria basada en la comunidad, ¿sí? Ciertas características en pacientes con mayor vulnerabilidad a ciertos modelos de cuidados, ¿sí? O patológicos o enfermedades. Así que el cuidado basado en la comunidad se centra en la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y los cuidados de restablecimiento. Esto es debido a que los pacientes se trasladan pues más rápidamente desde los entornos de cuidados agudos y existe una creciente necesidad de organizar la prestación de la atención sanitaria donde la gente vive, trabaja, se socializa y sobre todo pues llega a aprender. La atención sanitaria es basada en la comunidad de un modelo colaborativo que es basado en una evidencia diseñado para satisfacer las necesidades de atención sanitaria mediante la comunidad. El enfoque dentro de la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad pues es continuo. Esto está siendo algo esencial para la práctica holística, ¿sí? De los profesionales, así como llevar la documentación identificando y cumpliendo ciertos objetivos a la salud pública de nuestros pacientes. Esto es claro dentro de un entorno de salud comunitaria. Nosotros llegamos a ser líderes en poder valorar, planificar e implementar y evaluar los diferentes tipos de servicios de atención sanitaria
pública y comunitaria de forma pues necesaria. Vamos a continuar, por favor. ¿Quién me quiere ayudar a leerlo? Marta. ¿Elena? ¿Marta? ¿Marta? Sí, maestra, perdón, tenía el micrófono apagado. Hoy en día son numerosos los retos en la atención sanitaria basada en la comunidad, los estilos de vida sociales, las decisiones políticas y la economía. Todo esto influye a los problemas de salud pública y los consiguientes servicios de atención sanitaria. Algunos de estos problemas incluyen el aumento de poblaciones sin hogar y de inmigrantes, el aumento de infecciones transmitidas sexualmente, la baja inmunización de bebés y niños, pacientes con enfermedades crónicas y enfermedades que amenazan la vida. Por ejemplo, pacientes que viven con el virus de inmunodeficiencia humana, VIH, y otras infecciones emergentes. Ahora más que nunca, la reforma de la atención sanitaria es necesaria para atraer la atención sobre las necesidades de cuidados de salud de todas las comunidades. Muy bien. De tarea se quedó que me investigaran la definición de enfermedades agudas y crónicas. ¿Qué investigaron? Marta, maestra. Sí. Ok, la enfermedad aguda es aquella que tiene un inicio y un fin claramente definidos. Significa que es de corta duración. La enfermedad crónica en la medicina es llamada crónica a las afecciones de larga duración y por lo general de progresión lenta. Okay. ¿Sí? Es lo que yo encontré, maestra. Ok, muy bien. Muchas gracias. ¿Quién más, aparte de su compañera, encontró otra definición? Graciela, maestra, casi se parece a lo de mi compañera. Dice que las crónicas son enfermedades de larga duración y por lo general de progresión lenta, pero también son duraderas y son y corresponden más o menos al 73% de las muertes. En las agudas, igual son aquellas enfermedades que tienen un inicio y un fin claramente definido y es de corta duración. Generalmente se consideran que su duración es menor a 3 meses. Dice que se ¿Es de considera la de las enfermedades agudas? ¿Me mencionó? ¿Menor a 3 meses? Sí. Ajá. Porque las crónicas son más lentas, pero duran más tiempo. Y las agudas son las que son más progresivas y generalmente duran menos tiempo. Así es. Sí. Ese se hace una conjunción de las definiciones que sus compañeras pudieron investigar en su relación del tiempo, sí, de la incidencia de cada una de las enfermedades, y principalmente las agudas, sí, a un máximo de 3 meses o un límite de tiempo, y mayor a los 6 meses, pues generalmente son enfermedades, sí, que se vuelven crónicas, y así es, puede hacer un daño perjudicial, que pueden ir avanzando continuamente o progresivamente, como lo menciona su compañera. Así que las enfermedades generalmente crónicas se basan en un control de las enfermedades, evitar el avance, el daño orgánico que puedan ocasionar estas mismas. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna duda o comentario que tengan? No, maestra. Muy bien. Bueno, antes de continuar, ¿sí? Es muy importante que dentro de la atención sanitaria hay que conseguir poblaciones y comunidades saludables.
Esto es diseñando ciertos programas para mejorar el estado global de la salud de las personas en este país. Healthy People es uno de los principales que fue creado para establecer objetivos en el desarrollo de la atención sanitaria. Hay un documento, sí, que se conoce como Healthy People 2020. Este tiene ciertas o diversas necesidades de la salud pública y que se aprovechen ciertas oportunidades para conseguir ciertos objetivos. Desde su comienzo, Healthy People pues, se ha convertido en una iniciativa de forma amplia y de compromiso de forma pública con miles de ciudadanos que ayuden a darle una forma a cada etapa de su propio camino. Así que estos objetivos se hacen de forma global, ¿sí? Que son aumentar la esperanza y la calidad de vida, eliminar desigualdades de la salud mediante una mejora en la prestación de los servicios de atención sanitaria. Así que la mejora de la prestación de la atención sanitaria pues se consigue por medio de las valoraciones de las necesidades de la atención sanitaria de las personas, de las familias, de las comunidades. ¿Sí? Mediante esto, pues es un desarrollo que va implementando ciertas políticas de la salud pública y la mejora del acceso de la atención. Ahí podemos hablar de ciertos ejemplos, ¿sí? Que es la valoración, que es una recogida sistemática de algunos datos sobre las poblaciones, ¿sí? La supervisión del estado de salud de esa población, el acceso a la información disponible sobre la salud de la comunidad, lo cual aquí se basa pues mediante la salud a ciertas poblaciones, eso me refiero a cierto conjunto de personas, donde se le brinda la información adecuada y ver cuántas las incidencias que puedan disminuir. Recuerden que este es un control sobre todo de las tasas, ¿sí? De las tasas de incidencias de ciertas enfermedades. Sí, como les digo, es una valoración global de la comunidad, lo cual puede conducir a ciertos programas de prevención, por ejemplo, consumo de tabaco en adolescentes, la educación sexual, la nutrición adecuada, y hay ciertos ejemplos de la valoración que incluyen esa recogida de información para las tasas de incidencias para poder identificar e informar de nuevas infecciones o enfermedades. Esto es pues determinar los índices, por ejemplo, de embarazo en adolescentes, e informar del número de accidentes de tráfico de conductores jóvenes. Entonces, esto implica pues diversos programas de educación hacia los pacientes, como cuáles, por ejemplo, la población joven es la principalmente de riesgo por la falta de educación. ¿Sí? ¿Qué vemos? Enfermedades de transmisión sexual, embarazo, ¿qué más? Accidentes automovilísticos. Accidentes, sí, utilización de lo que son sustancias nocivas para la salud, drogas, alcohol, tabaco. Entonces es una población vulnerable, sí, o con mayor incidencia de ciertas enfermedades o ciertos pues hábitos que no son pues favorables para su salud, sí. Así que nosotros tenemos un liderazgo ante el desarrollo de las políticas públicas para ayudar a la salud de la población. El motor pues de estas políticas es la valoración de la comunidad. Hay que valorar el nivel de la intoxicación, por ejemplo, de plomo en niños jóvenes, que conduce a menudo a un programa de limpieza de plomo para reducir las incidencias de intoxicación por medio de esta. Así que asimismo para más personas pues están escogiendo quedarse en sus casas para cuidados terminales, valorar el número de personas en las comunidades que necesiten cuidados terminales que pueden conducir a prácticas basadas en la evidencia para poder abordar a la vez a las necesidades, ¿sí? De los cuidados domiciliarios a este tipo de pacientes. Entonces es un enfoque muy importante, ¿sí? Asegurarnos la esencia, la disponibilidad y la accesibilidad que tienen los pacientes ante estos cuidados. Como hablábamos sobre el respiro familiar, sí, que los pacientes que necesitan vida asistida, pues generalmente son pacientes que debemos de prestar más atención. Esto es un respiro familiar porque conjunta a un grupo de personas que pueden verse afectadas por la falta de cuidados a brindarse ya sea a un niño con una discapacidad, a un anciano o ciertas enfermedades que generalmente no puedan hacer funcionalidades por sí solos. Entonces,
podría escucharse mal, pero de cierta forma es una carga para la familia, que esa familia pues tiene que trabajar, tiene que ver a sus hijos, tiene que salir de casa, tiene que tener también su ambiente favorable. Entonces, por eso el respiro familiar es hablándoles que puede tener un de vez en cuando o una atención a cierto tiempo para que puedan tomarse el tiempo necesario, pero cuidados de una persona pues profesional, sí, de confianza. Ujú. Muy bien. ¿Alguna duda o comentario? Todo bien, maestra. Muy bien. A ver, un segundito. Sobre todo dentro de esta atención que se debe brindar hacia los pacientes, pues también es descartar eh, problemas que puedan derivarse al hogar. Por ejemplo, los efectos de la pobreza o la falta de hogar, sí, ya que tienen mayor probabilidad de vivir en entornos pues, peligrosos, bajar en empleos de alto riesgo, tomar dietas menos nutritivas, tener múltiples factores estresantes en su vida y estar en riesgo de quedarse pues sin un hogar. Así que estos pacientes con bajos ingresos pues no solo carecen de recursos económicos, sino que también viven en entornos pobres y pues se enfrentan a problemas pues prácticos como transporte pobre o no disponible, ¿sí? Los pacientes sin hogar pues tienen incluso menos recursos que los pobres. Sí, los problemas crónicos de salud pues tienden a empeorar debido a la nutrición pobre y la incapacidad de almacenar comida nutritiva. Los pacientes maltratados también es muy importante, ¿sí? Por ejemplo, el abuso físico, que es el inicial, pero no simplemente sino el emocional, el sexual y la desatención, ¿sí? Son problemas de salud pública muy importantes que afectan a ancianos, a mujeres y sobre todo pues a niños. Los factores de riesgos para las relaciones abusivas pues incluyen problemas de salud mental y abuso de sustancias, que son factores pues por medio de factores pues estresantes, socioeconómicos, relaciones familiares disfuncionales, ¿sí? Que son descartando familias disfuncionales. ¿Qué se quiere decir eso? Pues problemas muy comunes con la familia, ¿sí? Como en este caso violencia intrafamiliar. Para algunos de estos factores de riesgos pues pueden no estar presentes. Cuando se trata con pacientes con riesgo de abuso o que lo han sufrido, es importante que se proporcione protección y es preciso pues entrevistar a los pacientes a lo que se sospecha y pudo haber sufrido ese tipo de abuso. Principalmente pues sabemos que las personas que son abusadas de cualquier forma pues son personas que muchas veces se encallan, pero la violencia que muchas veces presentan pues puede esto delatarlo. Entonces se hacen ciertas investigaciones. Sí, aquí sí, va un conjunto tanto, ahora sí, lo que son las leyes de la salud pública hacia el paciente que implementan, sí, sobre todo, sí, la policía estadounidense. Ujú. Y sobre todo hablar que deben de conocer los pacientes sobre primeros auxilios o cómo disponer de teléfonos de emergencia en caso de abuso, sí, a través de los cuales debemos identificar a personas de riesgo. Es decir, si llega un paciente con señales de tipos de abuso, es importante notificarlo para que se dé el seguimiento. Si ustedes pueden pensar, no sé si hayan tenido alguna circunstancia, lo hayan sabido, sí, generalmente cuando los pacientes presentan estos tipos de signos, sí se hace una investigación más clara. Y no dejan a los pacientes, y sobre todo en mujeres y en niños que tienen mayor probabilidad de ser maltratados. Ujú. ¿Alguna duda? No, maestra. Muy bien. Aquí vamos a ver unas tablitas, ¿sí? Que son problemas comunes de la salud en ancianos que viven dentro de la comunidad. Estos problemas pues principalmente son enfermedades, sí, crónicas o degenerativas en pacientes. Y el primero es hipertensión. ¿Quién me quiere ayudar a leerlo?
¿Qué ha visto, Graciela, maestra? Graciela. hipertensión. Monitorear la presión arterial y el peso. Educar acerca de la nutrición y de los fármacos antidepresivos. Enseñar técnicas de control, del estrés. Promover un equilibrio óptimo entre descanso y actividad. Establecer programas de detección precoz de la presión arterial. Valorar el estilo de vida actual del paciente y promover cambios en el estilo de vida. Promover modificaciones dietéticas mediante el uso de técnicas como un diario dietético. Así es. Sí, el diario, esto nos sirve sobre todo para el control de la presión arterial. Generalmente los pacientes con hipertensión arterial se les indica que tomen una libretita y que vayan anotando las cifras. Sí, se debe de hacer las tomas diarias y de diferente horario para identificar si sí o si no el paciente tiene ciertas alteraciones durante el día. Generalmente los pacientes que se tienen que descartar, posiblemente problemas de hipertensión, deben de tomar 5 días consecutivos su presión arterial en diferentes horarios. Entonces, por eso se implementa esta monitorización, ¿sí? Generalmente pacientes que sufren de estrés, igual el estrés ya se considera hoy en día una enfermedad que pues hace deterioro hacia las personas o los pacientes que sufren de estrés crónico. Y pues promover el estilo de vida, ¿sí? Que es mejorar los hábitos, como lo están viendo aquí. Generalmente es un problema mayoritario en los pacientes, ¿sí? O en nosotros los pacientes, ¿sí? ¿Por qué? Porque no entendemos que debemos de mejorar hábitos para establecer una calidad de vida, ¿sí? Y como les había dicho, sí, pacientes hipertensos y diabéticos o pacientes que pueden presentar enfermedades crónicas, si se detectan a tiempo, ¿sí? O sin algún desarrollo patológico, pues sí significa que pueden tener una mejor calidad de vida que los pacientes que no tienen estas enfermedades. Siguiente, cáncer. ¿Elida? Sí. Cáncer. Recoger los antecedentes personales, promover la autoexploración mensuales de mama y citológicas vaginales y mamografías anuales de las mujeres mayores, promover las exploraciones físicas regulares, animar a los fumadores a dejar de fumar, corregir conceptos erróneos sobre los procesos de envejecimiento, proporcionar apoyo emocional y calidad de cuidados durante los procesos de diagnóstico y tratamiento. Así es, lo cual estos son programas al igual de promoción y prevención, de cómo realizar la técnica correcta, de cuándo realizar las citologías, cuándo hacer las mamografías y en qué pacientes. ¿Qué pacientes se les realiza la mamografía? Después de los ¿A qué edad? 40. Después de los 40 meses. Ok. ¿Quién más? A ver, ayuden a su compañera porque los dejan solas. Marta, maestra, también cuando hay ciertos antecedentes familiares o ciertas sospechas, como por ejemplo una mamografía si aparece algún cambio durante la exploración, la autoexploración, si se nota algún cambio, es requerido hacerse una mamografía. Pacientes con antecedentes con cáncer de mama. Ok. La mamografía o mastografía, sí, consiste en esta exploración diagnóstica por medio de rayos X hacia lo que es la glándula mamaria, sí, pues en este caso derivada a ciertos aparatos que se conocen como mamógrafos, sí. Entonces el control es muy importante en pacientes ya sea con mayor probabilidad, sí, pero generalmente es pacientes mayores de 40 a 45 años. Muy bien. Artritis. Katia, maestra. Sí. Educar al adulto sobre la gestión de actividades, los mecanismos corporales correctos, la disponibilidad de dispositivos mecánicos
y el descanso adecuado, promover el control de estrés, aconsejar y ayudar a la familia para mejorar la comunicación, negociación de roles y el uso de recursos comunitarios. Enseñar al adulto a ser precavido con los anuncios falsos que prometen una cura de la artritis. Ujú. Muy bien. ¿La artritis es incurable, maestra? Sí, Entonces entra entre las enfermedades crónicas. así es. Principalmente, pues es una de las enfermedades que van degenerando, sí, el organismo, pues, de los pacientes. Sí, por inflamación de la articulación, el dolor y la rigidez, que pues puede derivarse también a ciertas malformaciones en las manos, en las piernas, sí, pero dependiendo del tipo de artritis, porque hay diferentes tipos de artritis que se asocian a, a los pacientes, sí, entonces por eso es muy importante pues descartarla. Sí, artritis reumatoidea, que generalmente son pacientes que, que, eh, que se relacionan con un dolor muy fuerte, ¿sí? Y pues esto pues deteriora la funcionalidad del paciente. Y pues va empeorando conforme la edad. ¿Hay edad para esa enfermedad, maestra? Generalmente se presenta en pacientes adultos, pero también se ha visto en menor porcentaje en pacientes jóvenes. No. La artritis juvenil. Uh-huh. Muy bien. Vamos al siguiente, por favor. Estados de confusión. ¿Quién? Yaritza, maestra. Sí. Estado de confusión. Asegurar un ambiente protector, promover actividades que refuercen la realidad, ayudar con la higiene personal adecuada, nutrición e hidratación, proporcionar apoyo emocional a la familia, recomendar recursos comunitarios aplicables como los centros de día para adultos, ayuda en el domicilio y servicios de tareas domésticas. Uh-huh. Muy bien. Estos pues principalmente pues igual son pacientes que igual hay que asesorarse o que tengan una vida asistida en caso de derivar este tipo de estados de confusión. Sí, porque principalmente es asegurar un ambiente protector, por igual por los accidentes que pueden relacionarse o actividades que ayuden a mejorar el estado del paciente. Uh-huh. Demencia. Graciela, maestra. Uh-huh. Demencia. Mantener el mejor funcionamiento, protección y seguridad posibles. Fomentar la seguridad humana. Demostrar al cuidador principal de la familia las técnicas para vestir, alimentar y mantener la higiene del adulto. Proporcionar ánimo frecuentemente y apoyo emocional al cuidador. Actuar como una defensora del paciente cuando se trata con cuidados de respiro familiar y grupos de apoyo. Proteger los derechos del paciente. Proporcionar apoyo para mantener la salud física y mental de los miembros de la familia. Mantener la estabilidad de la familia. Recomendar servicios financieros si es necesario. Uh-huh. Muy bien. La demencia, pues en este caso es una enfermedad que se relaciona a un grupo de trastornos que se caracterizan por el deterioro de pues las facultades mentales o las funcionales cerebrales, como en este caso la memoria o la razón. Generalmente la demencia senil, sí, es uno de los principales que afectan a los pacientes en edad adulta, en pacientes en edad terciada o en pacientes ancianos, sí, que pueden derivarse de este tipo de problemas.
sí, incluso otras enfermedades se pueden asociar como el Alzheimer o el Parkinson, que todavía tienen mayor complicaciones, sí, dentro de este tipo de trastornos, sí, que pueden afectar pues a la persona de manera individual. Sí, generalmente son pacientes que caen en depresión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dependiendo de la forma en que vaya avanzando las enfermedades, pues van deteriorando su memoria, ¿sí? Y al conocer que en realidad va a suceder esto, pues empiezan a caer en cierta depresión. Entonces se necesita mucho el cuidado, la atención de las familias, el apoyo familiar, ¿sí? O del cuidador, en caso de, para mejorar su estado emocional. Ujú. Último, uso y abuso de fármacos. Deliana, maestra. Elida. Uso y abuso de fármacos. Recoger la historia farmacológica, educar al adulto en el almacenamiento seguro de fármacos, el peligro de la polifarmacia, los riesgos de las interacciones entre fármacos y comida, y proporcionar información general sobre los fármacos, por ejemplo, nombre del fármaco, propósito, efectos secundarios, dosificación. Enseñar al adulto técnicas de clasificación previa, utilizando pequeños recipientes con una dosis de fármaco que estén etiquetados con las horas específicas de administración. Muy bien. Sí, así que dentro de la práctica pues basada en la comunidad, pues es muy necesario crear ciertas habilidades o talentos para poder satisfacer las necesidades ante los pacientes. Entonces, esto es dentro de la mejora que nosotros vayamos a atender, la forma en que nosotros atendemos a ese paciente, el profesionalismo, la moralidad, sí, que nosotros vayamos a atender, porque esto hace que el paciente colabore, ¿sí?, ante cualquier práctica o atención que se le realice, ¿sí? Entonces estas habilidades se combinan para ayudar al paciente a mantener en su casa cerca de su familia y un sistema de apoyo. Nosotros principalmente como cuidadores, sí, debemos de mantener un pensamiento crítico para asegurarnos de los cuidados adecuados, individualizados y determinados hacia los pacientes y a sus familias. Gestora de casos. Sí, esto consiste en crear ciertas habilidades para establecer un plan de cuidados adecuados y basados dentro de la valoración de los pacientes y sus familias y una coordinación de recursos, porque al igual de esta forma pueden verse afectados hacia el bienestar del cliente a lo largo del continuo proceso de la atención sanitaria. También somos agentes del cambio. Un agente de cambio pues identificar o implementar enfoques nuevos y más efectivos para los problemas. Es decir, si no nos funcionó una práctica, hay que modificarla para ver si es que se puede solucionar y eso brinda una mejor calidad ante nuestros servicios, ¿sí?, que sean de formas pues implementadas, ¿sí?, y tener los cuidados a un nivel adecuado. Sí, somos defensores ante el paciente y eso es muy importante porque la práctica que tengamos debido a nuestro servicio, pues los pacientes necesitan con frecuencia alguien que les ayude a moverse por el sistema, identificar dónde buscar los servicios, cómo llegar al sistema, ¿sí?, o cómo llegar tanto a las personas con autoridad apropiada, qué servicios pedir y cómo proceder con esa información que llegan a recibir. Entonces nosotros asesoramos a los pacientes. Si, no, es que usted le tienen que entregar, por ejemplo, su bill, usted le tiene que entregar su control de citas, el médico lo tiene que firmar, el médico lo tiene que asesorar. Entonces esa forma es de defensa y simplemente para cuidar al paciente, que tenga la información adecuada, tanto cumplir con nuestra labor, ¿sí? Siendo colaboradora ante la práctica, la colaboración o el trabajo, pues es un esfuerzo conjunto con todos aquellos que están implicados en la prestación de cuidados, lo cual es muy necesario para desarrollar una planificación pues mutuamente aceptable, que consista ciertos objetivos pues comunes. Por ejemplo, cuando un paciente es dado de alta y enviado a un domicilio con cáncer terminal, la home attender o la enfermera,
asistente, pues debe colaborar con el personal del equipo domiciliario, ¿sí? ¿Qué tipos de cuidados paliativos, con los trabajadores sociales o los cuidados muchas veces pastorales, para iniciar un plan y poder respaldar los cuidados terminales del paciente y ya de cierta forma la familia? Esto es muchas veces una colaboración efectiva para tener una confianza mutua y un respeto a las capacidades y las contribuciones que se pueden hacer de forma familiar y llevando sobre todo un respeto para al paciente o la paciente, sí, en esta fase. Y me van a buscar por favor de tarea para la siguiente clase, duelo de la enfermedad. ¿Sí? ¿Me lograron escuchar? Maestra, ¿el duelo de la enfermedad va a ser en pacientes geriátricos o general? No. El duelo de la enfermedad es la aceptación de la enfermedad o ya sea, también lo pueden buscar a ver, déjenme, les doy otro. ¿Será como el proceso, maestra? Cuando una paciente es diagnosticado con alguna enfermedad, ya sea crónica o terminal. Ajá, correctamente. Ya sí, sea, sí, ya sea, o sea, simplemente la enfermedad o enfermedades terminales. Ese es el duelo, ¿sí? La aceptación de la enfermedad. Y sí quiero también en referencia a los dos, el duelo de la enfermedad como tal y el duelo de la enfermedad terminal. Ok, maestra. Muy bien. ¿Alguna duda o comentario? No, maestra. ¿No? Ok. Bueno, entonces vamos a tomar lista, por favor. Deliana de la Cruz. Presente, maestra. Muy bien. Graciela Arámbula. Presente, maestra. Elida Villalpando. Presente, maestra. Katia Alejandra. Presente, maestra. Muy bien. Kenia. Presente, maestra. Muy bien. Un segundo. Muy bien. Marta Oro. Presente, maestra. Yadira Madrid. Presente, maestra. Gracias. Yarita. Presente, maestra. Perfecto. Ok. Muy bien. Entonces, si no hay ninguna duda más, podemos finalizar y nos escuchamos en la siguiente clase. ¿Sí? Con ustedes, pues yo sería la última de la semana, entonces nos escuchamos en la siguiente clase. ¿Sí? Que pasen un bonito fin y cuídense mucho, por favor. Hasta pronto. Gracias, maestra, igualmente. Gracias, maestra. Esté bien. Gracias. Hasta luego. Adiós. Bendiciones. Hasta pronto.